Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Duarte y lo voy a explicar hoy de forma sencilla en cómo funciona un circuito de división de voltaje y cómo se realizan sus diferentes mediciones. ¿Sí? En la actividad número 1 nos indica que con los valores que ya nos dieron y las resistencias asignadas, armemos el simulador para medir la resistencia equivalente, a la vez que medimos la corriente y el voltaje indicado. ¿Sí? En primer lugar, pues armamos el simulador. Yo ya lo he armado anteriormente, pero lo vamos a hacer otra vez para que se den cuenta cómo se hace. En primer lugar, tenemos la primera resistencia será de 100 ohmios. Buscamos aquí 100 ohmios. La segunda resistencia será de 150 ohmios. Okay. Y necesitamos un ROM. Okay. En primer lugar, vamos a medir la resistencia equivalente de estos resistores que están conectados en serie, ¿sí? Entonces, por ende, el multímetro tendrá que estar conectado en serie también, ¿sí? Conectamos esto en serie. Y procedemos a ver pues, cuál es nuestra resistencia equivalente total de estas resistencias conectadas en serie. Lo tenemos en ohmios y como pueden ver son 250 ohmios, ¿sí? Tenemos que verificar obviamente siempre en el momento de conectar el circuito que esté de la correcta manera, ¿sí? Y utilizar la configuración del multímetro según lo que nos indica. Pues en primer lugar necesitamos la resistencia equivalente y aquí está, son 250 ohmios. Si podemos darnos cuenta, en forma teórica, pues nos da lo mismo, aquí está. ¿Sí? La resistencia equivalente es la suma de sus dos resistencias que están en serie, por ende, pues se suman y dan 250 ohmios. Ahora, procedemos a medir su voltaje y después su corriente. Para medir el voltaje, pues el multímetro tiene que estar de forma paralela a las resistencias, ¿sí? Mientras que para medir pues la corriente tiene que estar en serie, ¿vale? Procedemos a eso. Bien, para empezar a medir pues necesitamos pues nuestra fuente de poder, la cual nos indica que es de 175 voltios. Vamos a buscar nuestra fuente de poder de corriente continua. Y esto nos indica que será de 175 voltios. Conectamos. Y en primer lugar, pues vamos a medir los voltios. Como les dije anteriormente, los voltios se miden conectándolo a la resistencia de forma paralela, ¿sí? Tenemos el primer multímetro, el segundo multímetro. Vamos a acomodar esto. Bien, una vez conectados estos correctamente, vamos a medir. Producir y medir. Este es el primer multímetro, segundo multímetro. Como nos fijamos, nos da que la primera resistencia tiene 70 voltios, la segunda resistencia tiene 105 voltios. ¿Cómo realizamos las mediciones de forma teórica? Pues gracias a las leyes de Kirchhoff, ¿sí? En donde nos indica que la suma de las caídas del voltaje en un lazo cerrado, ¿sí? Es igual a la fuente, al voltaje de la fuente, ¿sí? Aquí vemos la caída del voltaje, ¿sí? La caída del primer voltaje nos dio 70 voltios, como lo podemos ver en el simulador, y la del segundo voltaje nos dio 105 voltios, como lo vemos en el segundo multímetro, perdón. Ahora, como les dije anteriormente, pues las caídas de los voltajes, la sumatoria de este será igual al voltaje de la fuente, ¿sí? Como podemos ver, aquí está, la caída de los voltajes será igual al voltaje de la fuente, que son 250 voltios. Ahora procedemos a calcular la corriente. ¿De qué forma calculamos la corriente? Pues conectamos los multímetros, vemos aquí, en serie. Muy bien, procedemos con la medición de la corriente. ¿De qué forma? Como lo he explicado anteriormente, conectamos el multímetro en serie, ¿sí? Y con esto sabemos cuál es la corriente total que circula por el circuito, ¿sí? Procedemos a medirlo. Y como pueden ver, son 700 miliamperios, lo cual sería 0,7 amperios, ¿sí? Estas mediciones realizadas por el simulador, como nos damos cuenta en la teoría, pues las mediciones reales del simulador coinciden con el cálculo teórico, lo cual valida tanto la ley de Ohm como la ley de Kirchhoff, ¿sí? Y por supuesto, por medio de este circuito se comprobó correctamente, armando las mediciones, que el simulador confirma la teoría, ¿sí? Tanto la resistencia total como la corriente del circuito y la distribución de voltaje en cada resistor que se comportan de acuerdo a los cálculos ya realizados, ¿vale? Y con este ejercicio demostramos que de forma práctica y teórica la importancia de la aplicación de las leyes de Kirchhoff y en el análisis de los circuitos de estos. Gracias. Bueno, ahora les voy a explicar la actividad número 2 de esta simulación, en donde de forma práctica vamos a ver cómo se construye y se analiza un divisor de corriente utilizando pues, este simulador, el multisim. Este circuito nos permite repartir la corriente entre dos ramas en función de sus resistencias. En primer lugar, pues vamos a proceder a construir nuestro circuito, ¿sí? Esto nos dice que con los valores pues, ya asignados, medamos las resistencias equivalentes, seleccionemos adecuadamente las mediciones y procedamos a medir, ¿sí? En primer lugar, pues tenemos aquí otro circuito que está conectado en serie, ¿sí? Hacemos los mismos pasos anteriores, ¿vale?
vamos a armar el circuito, el cual nos dice que utiliza una resistencia de 100 ohmios y otra resistencia de 150 ohmios. Colocamos nuestro tierra y ahora vamos a proceder a conectar las resistencias. Vale, antes de hacer las otras mediciones vamos a medir la resistencia equivalente. Conectamos el multímetro para medir la resistencia equivalente. Este es el resultado de las resistencias equivalentes. Estas resistencias, como podemos darnos cuenta, están conectadas de forma paralela, lo cual su resistencia equivalente será el inverso de esta, ¿sí? Aquí lo podemos comprobar de forma teórica. Y aquí está, de forma teórica, cómo calcular la resistencia equivalente. Como nos podemos dar cuenta, nos da lo mismo, 60 ohmios, ¿sí? Ahora bien, pues procedemos a armarlo totalmente junto a su fuente de poder para que medir lo que es su corriente y el voltaje que circula a través de este circuito. Incluimos esta fuente de poder que será de 87,5 voltios. Ahora bien, cuando el circuito, como pueden ver, sus resistencias están en paralelo, la tensión de todas las ramas es la misma, mientras que la corriente se divide según los valores de la resistencia, ¿sí? Si procedemos a conectar nuestro multímetro y andar nuestro simulador, vemos como que el voltaje será el mismo. Ahora, para medir la corriente de este circuito, vamos a conectar nuestros multímetros también de forma en serie y vemos que será diferente. Que este será la corriente que se divide según los valores de la resistencia. Vamos a proceder a conectar los multímetros. Bien, una vez conectados, ahora procedemos a realizar la medición. Energizamos el circuito y vemos cuánta corriente circula por el mismo, ¿sí? Dado que las tensiones son las mismas en la rama, pues la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff dice y establece que la suma de las corrientes que abandonan o entran al nodo es igual a la corriente total que llega. Con esta premisa, pues usando el divisor de corriente, las corrientes de las ramas se van a calcular y se van a medir, ¿sí? Vamos a proceder a medirlo. Energizamos y midamos. Nuestras corrientes dan 875 mA y 583 mA, lo que sería como 0,87 amperios y 0,58 amperios. Teóricamente, como vemos, la corriente total nos da 1,46 y las aproximaciones en nuestro simulador nos da 875 mA y 583 mA, lo que confirma que al sumar estas dos corrientes nos dan 1,458 amperios, que es igual a la corriente total que calculamos teóricamente, cumpliendo las leyes de Kirchhoff, ¿sí? En conclusión, el circuito divisor de corriente permite repartir la corriente de la fuente entre las demás ramas de forma inversamente proporcional a las resistencias de la misma. Gracias. Culminamos con la actividad número 3, en análisis de circuito por mallas, ¿sí? En esta actividad vamos a analizar el circuito de dos mallas utilizando el método de mallas. Explicaremos cómo se armó el circuito del simulador y cómo se utilizan las mediciones y se aplican las leyes de Kirchhoff para obtener los resultados tanto teóricos y compararlos con los prácticos mostrados en el circuito, ¿sí? Procedemos en primer lugar a armar nuestro circuito. En el montaje de este, pues utilizamos tres fuentes de voltaje y una fuente de voltaje y tres resistores, el cual estarán conectados de forma en serie y de forma paralela, ¿sí? El primer resistor que nos indican será de 100 voltios, el segundo resistor será de 150 voltios y el tercer resistor será de 200 voltios. Vamos a proceder al armado del mismo. Muy bien. Antes de realizar las medidas tanto del voltaje como de la corriente del circuito, tenemos que medir la resistencia equivalente, ¿sí? La resistencia equivalente la vamos a medir de forma paralelo y de forma en serie. Recordando que en forma en serie será la sumatoria de estas mismas y en paralelo el inverso de ellas. Procedemos primero a revisar las resistencias equivalentes. Vamos a darle corriente al circuito, a nuestro simulador, y nos da que nuestra resistencia equivalente es de 185,71 ohmios, ¿sí? En la práctica nos da esto. Ahora vamos a revisar la teoría.
Aquí podemos ver que teóricamente primero pues analizamos las resistencias que están conectadas de forma paralela, la resistencia número 2 y la resistencia número 3, la cual nos dio 85,71 ohmios. Y ahora con la resistencia total requerida la vamos a analizar de forma, estos se unen y de forma en serie, la cual nos dio efectivamente 185,71 ohmios como nos da en la práctica. Ahora vamos a incluir nuestra fuente de poder, que en este caso son de 80 voltios, y realizar las mediciones. Muy bien, una vez armado este circuito, tenemos nuestra fuente de poder de 80 voltios, nuestra resistencia de 100, 150 y 200 ohms. En primer lugar, nuestro multímetro tenemos que conectarlo en paralelo a la resistencia para medir las caídas de estas tensiones, de la resistencia 1, 2 y 3. Posteriormente vamos a medir nuestra corriente, ¿sí?, en cada malla, ubicando pues los multímetros en forma de serie de cada una de ellas, ¿vale? En primer lugar, pues de esta forma vamos a conseguir la caída de las tensiones de estas en voltios, ¿sí? Vamos a energizar nuestro simulador y vamos a medir nuestras caídas. Esta es nuestra primera, en voltios, segunda y la tercera. Como pueden ver, esto coincide con lo que ya hemos encontrado anteriormente teóricamente, ¿sí? Aquí está. La caída 1, 43 voltios, aquí nos da un poquito diferente, 43,07 voltios. La segunda caída nos da teóricamente 36,9 voltios, la otra nos da 36,8 voltios. También nos da un poco diferente, pero por milésimas, lo cual pues, no es ninguna complicación. Muy bien. Ahora asignamos una serie de mallas, ¿sí? Aquí hay una malla y aquí hay otra malla, y aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sí?, la segunda ley de Kirchhoff, en donde nos indica que la malla 1, la suma de las caídas de estas tensiones sobre la resistencia 1 y la parte de la resistencia 2 perteneciente a esta malla, junto a la fuente de 80 voltios, nos tiene que dar 0. Mientras que en la malla número 2, de manera muy similar, la suma de las caídas de la tensión de la resistencia número 3 con la resistencia 2 correspondiente a esta segunda malla, nos tiene que dar 0. Resolvemos nuestros sistemas de ecuaciones y determinamos pues, los valores teóricos de las corrientes de las mallas, lo cual también podemos compararlo con los valores prácticos que vamos a hallar en este simulador. Aquí podemos ver nuestros valores teóricos. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones, resolvimos nuestro sistema de ecuaciones y nos da 0,184, la A nos da 0,43 y la otra nos da 0,246 amperios. Ahora vamos a realizar las mediciones de manera práctica para que se den cuenta que tenemos valores iguales o similares de lo que nos aparecen aquí. ¿Vale? Una vez armado otra vez el circuito y colocado nuestros multímetros de forma en serie para medir nuestra corriente, pues procedemos a hacer la medición, energizamos el circuito y calculamos esta medición. Aquí tengo la primera, segunda y la tercera, que nos da 430 miliamperios, la primera, la segunda nos da 246 miliamperios y la tercera nos da 184 miliamperios, ¿vale? Estos valores junto a las mediciones, estos valores de tensión anteriores junto a las mediciones que acabamos de hallar de corriente, ¿sí?, tomadas a través del simulador, coincide con los cálculos teóricos que ya hemos dado anteriormente, realizados mediante el método de mallas, ¿sí?, y las ecuaciones basadas a las leyes de Kirchhoff, lo cual, en conclusión, en resumen, la actividad pues nos demuestra que mediante el método de mallas podemos analizar y comprender el comportamiento del circuito de forma compleja, asegurando que la suma de las caídas de la tensión en cada lazo coincide con el voltaje suministrado que conforman pues las leyes de Kirchhoff, en donde lo establece. Como podemos ver, coinciden, son casi iguales o coinciden con lo que hallamos en el simulador. Muchas gracias.